lo más aberrante del distanciamiento político y social en el Ecuador. Si hacemos una analogía del tan mencionado distanciamiento que hoy hablamos en Ecuador, bien podemos mencionar que no hay peor distanciamiento entre el poder mandante y el poder mandatorio, cuando entre las partes se pierde la comunicación e identificación mutua en el marco de una institucionalidad democrática. Este gobierno neoliberal y vendepatria lleva ya 3 años de distanciamiento formal y político con el pueblo que le eligió. Ese distanciamiento no solo que produjo la ruptura institucional del Estado de Derecho, sino también la más grave traición política registrada en la historia republicana. Reitero, camaradas, uso esta analogía para dibujar el delicado momento político que vive en nuestro país. Hace rato que estamos distanciados entre todos. Hemos perdido la perspectiva histórica de la organización colectiva, social y familiar. Estamos distanciados entre el mismo poder popular y no aglutinamos fuerzas movilizadoras para construir nuestro propio proyecto, o por lo menos el proyecto que nos arrebataron los fanáticos neoliberales y los títeres del intervencionismo imperialista. Es más, estamos tan distanciados entre la esperanza de vivir y el de luchar. Nos distanciamos incluso con los sueños. Nos privaron el relajamiento del descanso necesario, pues nos mantenemos atentos al desarrollo de la crisis económica derivada de la ineptitud de este gobierno traidor y vendepatria, de la seguridad de nuestras familias en medio de la cuarentena para evitar se agrande la curva epidémica hacia el colapso total. Estamos distanciados, sí, sanamente distanciados con la ineptitud y traición de este gobierno, y hemos evitado el contagio social con las lacras de este desgobierno de Moreno y sus compinches. Los contagiados con el modelo neoliberal están del lado del Frente Empresarial Ecuatoriano, beneficiario de las políticas fondomonetaristas. Se contagiaron al extremo con este gobierno hasta hartarse de prebendas al gran capital que hoy hábilmente pretenden distanciarse de la trinca de Moreno. Y no es que se distancien por diferencias políticas. Simplemente exprimieron tanto a la trinca del desgobierno que ya no tienen de dónde más extraer sus beneficios económicos y así profundizar la crisis económica y fiscal del Ecuador. Se distancia la jerarquía del poder político partidista oligárquico. No quieren contaminarse con proyección al momento electoral del 2021. Este gobierno ha empezado a apestarles y evitan el contagio del desprestigio. Es evidente este forzado distanciamiento que se hicieron a un lado en el plano inactivo de forzar un cambio político a la conducción del gobierno. Ya he dicho que todos quieren que este gobierno se vaya y ya, pero nadie quiere hacerse cargo de una acción de cambio, de una remoción constitucional. Quizá lo que están esperando es que muera por inanición o por renuncia voluntaria que deje el mando de la República. Moreno y su trinca, podríamos decir, están lejos de ir por esa vía de la renuncia. El desgaste está en un nivel extremadamente crítico, con credibilidad de apenas del 4%. Incluso podríamos decir que el desgaste es interno y podríamos confirmarlo incluso. Pues para nadie es desconocido el distanciamiento que existe en el interior del propio gobierno de Moreno y Sonnenschosner. Ahí, entre la trinca de Moreno, Romo, Roldán y el entorno de Loto. Las discrepancias y el celo político del liderazgo
Incluso pudo la semana pasada provocar la renuncia del vicepresidente ilegítimo, quedando esta archivada por el momento, según se sabe, a la espera del desenlace de otros escenarios que podrían influir en el descalabro total del desgobierno de Moreno y su trinca. Me refiero a la respuesta que dé la Asamblea Nacional a los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo en estos días, paradójicamente con el nombre de ley humanitaria, la una, y la otra, de reordenamiento de las finanzas. Iniciativas de ley de claro contenido ilegal e inconstitucional que impone tributos de manera arbitraria a empleados públicos y trabajadores. La Asamblea simplemente es chantajeada y amenazada con la muerte cruzada si niega los proyectos de Moreno, lo que obviamente ha sido denunciado y repudiado por la mayoría de bloques legislativos, ya que desde el Ejecutivo pretenderían gobernar vía simple decreto, sin legislatura que promulgue leyes, más allá obviamente de lo que vale esta porquería de asamblea de mediocres e ineptos. Mientras la función legislativa debate, los datos oficiales del Ministerio de Trabajo dan cuenta que hasta la presente fecha, durante la presente emergencia, más de 400,000 trabajadores han sido despedidos intempestivamente, echados a la calle por la voracidad empresarial protegida por este régimen de facto. Pues no hay gobierno que defienda a los trabajadores al momento. 1,500 maestros bajo contrato temporal igual fueron despedidos de su fuente de trabajo de manera arbitraria, ilegal y miserable. Calles y plazas del país empiezan a tener la visita diaria de muerte cuando vemos personas desfallecer, morir antes de llegar a un centro de salud en busca de auxilio. Incluso, camaradas, y que lo sepa el mundo, muchos cadáveres empiezan a desaparecer por la negligencia del gobierno y porque pasan a formar parte de las fosas comunes. Este desgobierno y gobernante empiezan a apestar a muerte. Se resisten a morir, se resisten a dar un paso al costado en medio de un pueblo encerrado e inmovilizado por la presente cuarentena. La izquierda, aún sea reformista, está obligada a encontrar en la fuerza organizada del pueblo la fuente principal de su estrategia, su táctica y sus herramientas de lucha. Primero debe constituirse como dirección de la sociedad, y eso solo es posible cuando el pueblo se convierte en sujeto histórico determinado a la lucha como predominante ante los detentadores del poder político y económico. En síntesis, camaradas, no es desde arriba que la izquierda gana el poder, sino, sobre todo, con la capacidad de constituirse desde abajo, como referencia política y como parte del sujeto histórico. Construir poder popular antes de ser gobierno. Esas son las lecciones de la historia y ese es el desafío a la hora presente, camaradas. Desde Quito, Ecuador, Marco Pérez Torres.